Hey yo, Fonsaños, esperando todos se encuentren bien y deseosos de escuchar lo que Dios le quiere decir a través de la ciencia. Cristianos neutros. Ese es el título del video de hoy. Hace varios meses vi en las noticias un suceso que capturó por completo mi atención, en el cual ocurrió el terrible hecho de que un cantante fue ultimado en un negocio mientras este compartía junto a unas amistades. Y aun cuando esto fue un hecho horrendo, lo que más capturó mi atención de esta noticia no fue el hecho en sí, pues este tipo de situaciones suceden de forma constante en nuestro país. Lo que capturó mi atención de forma intensa fue una noticia que está relacionada a la persona que fue ultimada. Cabe destacar que esta entrevista fue realizada varios meses antes de la noticia en sí y que específicamente fue realizada a la persona ultimada en el hecho. En esta entrevista se le hacen varias preguntas a nuestro personaje, dentro de las cuales este hace la siguiente declaración. Él dijo de forma clara que le entregó su alma al diablo. Sin embargo, inmediatamente él declara esto, hace la siguiente aclaración. Cuando él le entregó su alma al diablo, él no se refiere a la acción de cortarse y botar sangre, sino al él convertirse en un agente del entretenimiento. En lo personal, cuando él dijo esto, yo quedé asombrado. Pero, lo dicho, luego de esto fue lo que verdaderamente me chocó. Este personaje decía que las personas encargadas del entretenimiento y mantener a la sociedad dormida son los que verdaderamente le han vendido su alma al diablo. Luego de esto, la entrevista continuó con varias preguntas entre el entrevistador y el personaje, culminando con la despedida de este. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿qué relación hay entre esta entrevista y el título de nuestro video? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la definición del concepto fuerza. Una fuerza puede definirse como toda acción que produce un movimiento o una deformación. Aquí se puede ver cómo una mano hace que un objeto se mueva por la acción de las fuerzas. Aunque este ejemplo es un poco irreal, explica cómo una fuerza puede producir un desplazamiento. De igual manera tenemos como una viga que se encontraba completamente derecha, pues se ve deformada por la acción de una fuerza en esa dirección. De hecho, todo lo existente está regido por la acción de las fuerzas. El poder de estas va desde la rotación de los planetas en torno al Sol hasta la construcción de edificios, puentes y presas. Está en el desplazamiento de carros, barcos y aviones, como también en la unión de las partículas que conforman un átomo. Aquí podemos ver una representación 3D del sistema solar, donde el desplazamiento de los planetas depende de la fuerza gravitacional del Sol y la fuerza de inercia de los mismos planetas. También podemos ver cómo en un edificio común intervienen fuerzas como las del viento, la de la nieve y la de su propio peso para su diseño y construcción. De igual manera, en un puente, que es algo muy habitual que vemos casi todos los días, vemos como la tracción propuesta por sus cables y la compresión por su peso en el suelo influye en su construcción. También podemos ver cómo en las presas, por ejemplo, la fuerza ejercida por las aguas, el suelo y su propio peso también influyen en la misma. De igual manera, esto ocurre en los autos, cuando al desplazarse tienen una fuerza que los mueve y otra fuerza que se resiste a su movimiento. Esto ocurre también en los barcos para que puedan flotar, donde el peso que tienen y el empuje interactúan para que éste se mantenga. Finalmente, esto también se puede apreciar en los aviones, donde la resistencia, el empuje, el peso y la sustentación son fuerzas que intervienen para que éste se desplace. En los átomos, por ejemplo, la fuerza fuerte es la que mantiene unidas a los protones y electrones, y la electromagnética hace que los electrones giren alrededor del núcleo. Estas son aplicaciones físicas del concepto fuerza, pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es la aplicación de este a la situación de que exista agentes encargados de dormir a la sociedad? Lo primero que hay que entender es que el efecto de las fuerzas no se limita al ámbito físico o ingenieril. Estas tienen trascendencia en campos como el campo sociológico, el campo psicológico, como también el campo económico. Lo segundo que debemos de comprender son las partes que componen a una fuerza.
donde una de ellas es la magnitud, la cual indica la intensidad con la cual esta fuerza está siendo aplicada. De igual manera tenemos la dirección, la cual indica hacia dónde debe de desplazarse el objeto sobre el cual está actuando la fuerza. Aquí de forma sencilla podemos ver cómo un individuo ala una caja con una fuerza de 450 newton y la dirección de esta fuerza tiene 38 grados. También se puede ver otra fuerza en dirección contraria de 125 newton. Ahora bien, ¿cuál es el objeto sobre el cual la fuerza se aplica? La sociedad. Es decir que los agentes encargados de dormir a la sociedad están aplicando una fuerza en ella. La intensidad y la dirección de estos ha llevado a un desequilibrio social. Y según la estática, rama de la física, la única forma en la cual un cuerpo puede encontrarse en equilibrio es si el total de fuerzas actuantes en él es igual a cero. Ahora bien, una forma sencilla de entender esto es imaginarse dos niños subidos en un columpio, donde para que éste se mantenga así como está, es decir, en equilibrio, ambos niños deben de pesar igual. Pero, para entender el concepto de que la sumatoria de fuerzas deben de ser igual a cero, imaginémonos tres hombres, donde dos de estos empujan desde la izquierda y otro empuja desde la derecha. Ambos hombres están empujando si sumamos con 48 newton, 12 más 36. Y para que la caja se mantenga en equilibrio, estática, es decir, que no se mueva, el hombre de la derecha debe de empujar con 48 newton negativo, para cuando sumemos ambas fuerzas sea igual a cero el resultado. Pero, si en la sociedad solo se aplica una fuerza en una dirección, ¿cómo es posible lograr el equilibrio? Aplicando otra fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria. Una forma práctica de explicar esto es hacerlo a la luz de la primera ley de Newton, ley de inercia. Aquí tenemos una caja en cuatro situaciones distintas, donde en el caso 1 y en el caso 2, que ahí lo dice, esta nunca estará en equilibrio, pues tiene solamente una fuerza que la impulse a desplazarse. Pero en el caso 3, como tiene dos fuerzas por el sentido contrario, ambas se encuentran y se anulan. Y en el caso 4, como no hay ninguna fuerza, tampoco se desplaza y está en equilibrio. O sea que se necesita de personas que activamente hagan constantes esfuerzos para mantener y activar la conciencia en la sociedad. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra desarrollar estas fuerzas si todo en la sociedad apunta al adormecimiento de la conciencia? La Biblia, específicamente en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, nos habla de esto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y es que yo no sé en lo personal qué interpretación le dan las iglesias a este versículo, pero yo en este momento les compartiré la mía. En este versículo podemos ver que solo se necesita la decisión consciente de un individuo para resistir al diablo, para que el cielo entero reconozca que esta persona ha escogido guardarse para Dios, razón por la cual una gran bandada de ángeles van a representarlo, motivo por el cual el enemigo se ve forzado a huir de aquel lugar. Pero se necesita que los cristianos actúen de forma activa y consciente en contra de estas fuerzas que solo buscan dormir y entretener a la sociedad. También se necesita que los creyentes de Yahvé y Alá actúen en pos de este propósito. Sin embargo, la neutralidad de forma social, psicológica, económica, física, matemática e ingenieril es equivalente a la complicidad. Solo una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, podría neutralizar los esfuerzos de los agentes que buscan dormir a la sociedad y finalmente llevarla a un equilibrio. Los cristianos que son neutros ante esta situación son también partícipes del desequilibrio social. Una vez el célebre físico Alberto Einstein, ganador del premio Nobel, dijo: "El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por las personas que permiten la maldad". No puede haber cristianos neutros ante la maldad del mundo. No se tiene que eliminar el contenido basura, se tiene que crear más contenido que agrade al Señor. Se debe publicar contenido que le haga oposición a lo que los medios buscan hacerle a la conciencia.
Y cuando digo esto, no solo me refiero al ámbito espiritual, sino a publicaciones que promuevan el desarrollo de habilidades físicas, científicas, lingüísticas y también artísticas. Los cristianos deben de utilizar sus habilidades para promover y establecer un equilibrio en la sociedad. Y cuando digo esto, no es que entienda que solamente los cristianos pueden aportar al equilibrio social, sino que su neutralidad está siendo de ayuda y aporte para el desequilibrio de la sociedad. Es necesario que utilices tus talentos y dones para aportar aquella fuerza que le dará un equilibrio a la sociedad. Todos debemos de ser ese ejemplo que haga que ese niño tome un camino distinto al que él está viendo a su alrededor. Inspirar a aquellos grupos cuya conciencia ha sido nublada por lo que los medios del entretenimiento actualmente le quieren proyectar. Pero la neutralidad nunca será la solución ante esta circunstancia. Todo está en manos de aquellos que conocen el camino de la verdad y saben que hay más de lo que el mundo hoy nos quiere presentar. Los cristianos no pueden ser neutros ante este problema. Por lo tanto, hoy es el día en el que debes de dejar de serlo y aportar a aquella fuerza que busca equilibrar a la sociedad. Pero solo en Dios seremos capaces de resistir y formar parte de esa tan necesitada oposición. No más cristianos neutros. Dios les bendiga. Font Science.